Amigos y hermanos, muy buenos días, bienvenidos a Conectados con el Cielo. Otro día más, un nuevo estudio de la palabra de Dios. Pero antes vamos a tener nuestra oración, como siempre lo hacemos antes de cada estudio. Vamos a orar. Padre, gracias por este nuevo día, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Y como siempre, oh Dios, no queremos hacerlo bajo nuestro conocimiento, bajo nuestras ideas. Queremos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que esté con nosotros y nos instruya eh, en el estudio de hoy. Ayúdanos, Señor, acompáñanos y quédate con nosotros, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre, iniciamos nuestro estudio. El tema para el trimestre, uniendo el cielo y la tierra. Ese es el tema de este trimestre y el tema de la semana, ya la lección número 5, brillar como luces en la noche. Ese es el tema de esta semana. Hoy, martes 27 de enero, el título es Un sacrificio viviente. Ese es el tema para el día de hoy. El tema no se refiere al acto de sacrificar o inmolar eh, algún animal o algún ser, cualquier ser vivo, ¿verdad? No se refiere a ese acto, sino que más bien hace referencia a lo que yo estoy dispuesto a hacer por fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer? Claro, si yo lo voy a hacer, es porque tengo fe en Cristo. Y vamos a ver el ejemplo de Pablo. Pero antes quiero compartir con ustedes lo que dice Testimonios para la Iglesia. Ahí Elena de Guay escribió lo siguiente: Testimonios para la Iglesia, tomo 3, el capítulo que se titula Obreros para Dios. Y en la página 74 ella escribió lo siguiente, muy interesante. Debe presentarse a la gente, dice, la abnegación, la humildad y la temperancia requeridas de los justos, a quienes Dios conduce y bendice en forma especial, en contraste con los hábitos extravagantes y destructores de la salud de aquellos que viven en esta era degenerada. Oiga bien que está hablando de los hábitos extravagantes y destructores de la salud. Dios ha mostrado que la reforma pro salud está tan estrechamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo, dice ella. En ninguna parte se encontrará una causa tan grande de degeneración física y moral como en el descuido de este importante tema, en el descuido de la alimentación, está hablando ella. ¿Verdad? Dice ella que no en ninguna parte va a encontrar una causa tan grande de degeneración física y moral como, como cuando descuidemos la alimentación. Las personas que complacen, dice ella, el apetito y la pasión, cierran sus ojos a la luz por temor de ver complacencias pecaminosas que no están dispuestos a abandonar. Son culpables ante Dios. Quien quiera que se aparta de la luz en una ocasión, endurece su corazón para hacer caso omiso de la luz en otros asuntos. Oiga, qué interesante. Quien quiera, dice ella, quien quiera que se aparta de la luz en una ocasión, cuando hablamos de luz estamos hablando eh, de ¿cuál es la fuente de la luz? Cristo Jesús. Entonces, cualquiera que se aparte de Cristo Jesús, eh, en una ocasión, dice, endurece su corazón, dice, para hacer caso omiso de la luz en otros asuntos. Quien quiera que viola las obligaciones morales en la cuestión de la comida y la vestimenta, habla de los dos temas. Quien viola las obligaciones morales en la cuestión de la comida y la vestimenta, prepara el camino, dice ella,
para violar las demandas de Dios respecto a intereses eternos. Nuestros cuerpos no son nuestros. Dios demanda que cuidemos la habitación que nos ha dado para que podamos presentarle nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y aceptable. ¿Por qué inicio con este texto del espíritu de profecía? Bueno, en la parte final podemos ver, o sea, que tiene que ver con presentar un cuerpo en un sacrificio vivo, dice, santo y aceptable. Así es como debemos presentar nuestro cuerpo ante Dios, en sacrificio vivo. ¿Y qué es lo que vamos a sacrificar o qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de cumplir esa reforma pro salud para poder presentar un cuerpo en un sacrificio vivo, santo y aceptable. Entonces, la reforma pro salud tiene mucho que ver en el sacrificio que yo voy a hacer en la obra de Dios. No solo el sacrificio de que yo me voy a limitar a comer o a beber aquello que me gusta o a usar, a vestir aquello. No, no se trata solamente de eso, sino que se trata de presentar mi cuerpo porque con una buena alimentación mi mente va a estar saludable y yo voy a poder discernir. Yo voy a poder presentar el Evangelio a otros. Yo voy a poder entregarme a Cristo Jesús. Si no hago, eh, si no presento mi cuerpo vivo, en sacrificio vivo, santo y aceptable, difícilmente voy a estar dispuesto a sacrificar otras cosas en la obra de Dios. Y el tema de hoy que dijimos que se titula Un sacrificio viviente, lo podemos ver desde varias perspectivas, desde diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. Em, ¿Cuánto o qué estamos dispuestos a sacrificar como parte de nuestro servicio a Dios? Y esa es la pregunta con la que el escritor termina la lección de hoy, ¿verdad? Que qué estamos dispuestos a sacrificar como parte de nuestro servicio a Dios. Es una pregunta seria. Deberíamos tomarla muy en cuenta. Una pregunta muy seria la que hace el escritor al final. Y tenemos que tomarla muy en cuenta. Desde cualquier punto de vista que hagamos este estudio, ya sea que vamos a sacrificar nuestros recursos materiales, ¿verdad? De lo que disponemos, de todo lo que Dios nos ha dado, o vamos a sacrificarnos a nosotros mismos. Pablo se desgastaba, dice, en la obra de Dios. ¿Nosotros estamos dispuestos a hacer eso mismo? ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer? ¿Estamos dispuestos a entregar todos nuestros recursos para la obra de Dios? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? El ejemplo es Pablo, y él lo dice en su carta a los filipenses, en su carta a la iglesia de Filipos, en Filipenses 1, 20 al 23, él dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que de que en nada seré avergonzado. Pablo sabía que no iba a ser avergonzado porque él había hecho la voluntad de Dios. Antes dice, bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, dice, cualquiera de las dos formas. Porque para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si vivir, dice, en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice, entonces no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Claro, si nosotros somos llamados al descanso, descansamos de todas nuestras penas, de todas nuestras deudas, de todo lo que malo que sucede en este mundo. Entonces, claro, Pablo sabía que eso es mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque iba a ser llamado al descanso
y va a dejar todas las penas, todas las dificultades, aunque ahí dice que iba a partir y estar con Cristo, no es que él en ese momento iba al cielo y estaba con Cristo, no, él sabía que era cuando Jesús regresara por segunda vez que iba a estar con él. Pablo dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no sabe qué es mejor, dice, porque es muchísimo mejor morir y estar con Cristo, dice él, ¿verdad? Pero vivir en este mundo y hacerlo para beneficio de la obra de Dios, entonces él ya no sabe qué escoger, porque era una pasión para él, era un apasionado de la obra misionera. Tremendo nuestro hermano Pablo lo que dice, ¿verdad? Pero lo que sí estaba seguro Pablo es que de cualquiera de las dos formas, el nombre de Cristo iba a ser magnificado en él, sea para vivir o sea para morir. En los siguientes textos vamos a leer cómo Pablo habla sobre el sacrificio por la obra de Cristo. Filipenses 2:17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, dice él. Pablo estaba dispuesto a perder su vida por los demás. Estaba dispuesto a dar su vida. Pero, pero, Pablo tenía claro que sí, que valía la pena perder su vida solamente si su muerte animaba a los filipenses a un sacrificio mayor por parte de ellos en la obra de Dios. O también sabía que valía la pena morir, sacrificar su vida, perder su vida, si su muerte sería para dar a conocer cuál era la fe a la que él se aferraba. Eso es dar testimonio a través de nuestra vida. ¿De qué serviría morir? Pablo decía, ¿de qué servirá morir? Entonces decía, si nadie va a conocer a Jesús. Eso es lo que Pablo quería decir. El testimonio de Pablo era tal que cuando él muriera, él sabía que muchos serían motivados a magnificar el nombre de Jesús con sus vidas también. Y que muchos otros también iban a conocer en qué estaba fundada su fe o dónde estaba cimentada, en lo que él había creído. Entonces Pablo por eso se gozaba. Primera de Corintios 11:1 dice, allí Pablo le escribió a los de Corintios, le escribió lo siguiente, sed imitadores de mí. Imagínense eh, el, el- la valentía de poder escribir eso. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nos imiten? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué es lo que hacen nuestros hijos? Nuestros hijos cuando están chiquitos quieren ser como sus padres, las niñas como su madre. Somos ejemplo para ellos. Ellos quieren ser, y nosotros queremos ser como Jesús, queremos ser como Pablo, queremos que los demás nos imiten. Tremendo, ¿verdad? Pablo les había mostrado con su propio ejemplo cómo debían conducirse en relación con la voluntad de Dios. Por eso Pablo hablaba de esa manera, ¿verdad? Y por eso él podía decirles que lo imitaran. Cada líder, y aquí voy a decir algo muy interesante, cada líder, cada dirigente, cada ministro, cada pastor del Evangelio de Jesucristo debería de poder exhortar a sus oyentes, a su iglesia, para que imiten su ejemplo en seguir al Maestro. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos de nosotros como líderes, como dirigentes, como ministros del Evangelio podemos decir, imítenme a mí, hagan lo mismo que yo hago? ¿Cuántos podemos hacer eso? Y algo más importante, si no podemos hacer eso, si no lo puedes hacer, es imprescindible entonces que cada uno de nosotros escudriñemos nuestro propio corazón
y le roguemos a Dios que pueda vivir, eh, eh, que podamos vivir para Él, en- que podamos vivir para Él en todo y no para nosotros mismos. Si yo no puedo decir, imítenme a mí, entonces tengo que poner, como dice el refrán, ¿verdad? Tenemos que poner nuestras barbas en remojo y pedirle a Dios, rogarle a Dios que nos ayude para que vivamos por Él en todo y no vivamos para nosotros mismos. Pablo hizo de Cristo su modelo y él tenía autoridad para exhortar a los corintios a que siguieran su ejemplo. Y en Gálatas 2:20, Pablo deja claro su nivel de entrega. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo había aceptado la expiación proporcionada por la muerte de Cristo en la cruz, había aceptado el sacrificio de Jesús. Se consideraba a sí mismo como muerto al pecado. Pablo estaba seguro que él había muerto al pecado, ¿verdad? Que como muerto al mundo. Pero eso sí, algo hay que no cambió en su vida. Hay algo que en la vida de Pablo no cambió. Y es que si nos recordamos cómo era Pablo antes de ser Pablo, ¿verdad? Cuando era Saulo, era intenso y él cumplía la misión que le habían dado de ir y matar a los cristianos, de perseguir a todos los cristianos, y lo hacía con vehemencia, él lo hacía al pie de la letra, tal como le habían dicho. Eso no cambió en Pablo, pero no para perseguir a los cristianos. Ahora los perseguía para ganarlos para Cristo, pero lo hacía con la misma, con el mismo ánimo, con la misma pasión. Eso no cambió en Pablo. Y es que esa es la vida de todo cristiano. No es una vida de inactividad la que debemos de tener. Hermanos, no olvidemos que Cristo eh, es el gran ejemplo para todos, para cada uno de nosotros. Cada cristiano debe acudir a Él en busca de dirección y aceptar solo lo que esté en completa armonía con sus enseñanzas, con su ejemplo. ¿Quién de nosotros puede decir eso? Deberíamos de tener esa misma autoridad de Pablo para poder exhortar a nuestros hermanos hoy en día. Y si no lo hacemos, es porque algo debemos arreglar en nuestra vida. Voy a finalizar voy a ir finalizando con esto, ya aplicándolo a nosotros. Y es que solamente el problema es que a veces solamente hacemos una entrega parcial. Entregamos nada más un poquito de nosotros. Nos entregamos un poquito. No, no quiero hacer, o sea, un poquito de nuestro tiempo, un poquito de nuestros recursos, un poquito de, o sea, no queremos entregarnos totalmente a Dios. ¿Y por qué? Porque no queremos sacrificarnos, no queremos salir de nuestra zona de confort. De esa manera, nunca vamos a hacer cosas grandes para Dios. Pablo se dio todo para la obra de Dios e hizo grandes cosas también en la obra de Dios. Y en nuestro medio podemos ver muchos ejemplos, ¿verdad? Y muy fácil de mencionarlos porque, o sea, se nota, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay actividades fuera de la iglesia, solo note usted cuántos hermanos están dispuestos a ofrecer su vehículo para transportar a los otros hermanos que no tienen vehículo en que transportarse para la actividad. ¿Cuántos hermanos ofrecen su vehículo? ¿Ah? Son pocos los que lo hacen. Y algunos lo hacen y hay otros que lo hacen
¿verdad? Pero si también les pagan la gasolina, si también les pagan el viaje, por decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, ¿será ese un acto de sacrificio personal para la obra de Dios? Y al final terminan recibiendo más dinero del que gastaron, por ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo más sería cuando se hacen campañas, ¿verdad? ¿Por qué no hay visitas en esa campaña? ¿Verdad? Ya no digamos por qué no hay, eh, por qué no se bautiza la gente en esas campañas, ¿verdad? Y la respuesta es fácil. No hay un trabajo antes de la campaña. No hay un trabajo de siembra, como se le llama. ¿Y por qué no hay una semana de oración también para esa campaña? Antes se hacía todo eso. ¿Por qué no hay una campaña? ¿Ah? ¿Por qué no hay una semana de oración? ¿Ah? ¿Por qué no hay? Porque preferimos la comodidad de no hacer nada y estar organizando una semana de oración y luego organizar la semana de la campaña. Y oiga bien, una semana y antes eran 3, 4 semanas, a veces hasta 2 meses. Y ahora una semana y ya, ay, estamos cansados, ¿no? ¿Cuánto nos estamos dando para la obra? Como lo mencioné antes. Si en mi cargo como dirigente estoy haciendo solo lo que se me pide, eso es lo menos que podemos hacer. Pero eso es darme a medias para la obra de Dios, para las cosas de Dios. Es darme la mitad nada más. ¿Ah? Oremos y pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle que ponga en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo de entregarnos completamente a Él, como Pablo lo hacía. Que Dios te bendiga y mañana continuamos con otro estudio muy interesante. Hasta pronto.